¿Vas a correr tu primera media maratón? ¿O ya corriste algunos 21K y querés mejorar tu marca? ¿O tal vez sos un corredor experimentado y querés ir por tu récord personal? Uno de los errores más comunes entre quienes preparan esta distancia es creer que hay un calzado ideal para todo, pero en realidad eso depende de qué tipo de corredor sos y de qué entrenamiento te toca hoy. Por eso hoy acá vamos a ver diferentes modelos de Adidas, analizarlos para que veas cuál es el que más te conviene según tus características y objetivos. Si sos principiante, corres 3 veces por semana a ritmos suaves, en promedio 5 minutos por kilómetro a más lento, Hyperboost Edge. Si ya corriste 21 kilómetros, pero la querés para fondos de 18 o 20 kilómetros también a ritmos suaves, Hyperboost Run. La línea Hyperboost viene a romper el molde en zapatillas rodadoras. Todos los corredores necesitan un calzado para meter kilómetros, para esos fondos del domingo. Incluso también los corredores que están empezando a correr. Hyperboost nos propone un calzado maximalista con espuma Hyperboost Pro, que es una evolución del Boost, lo que nos garantiza estabilidad, confort, por sobre todo, retorno de energía y muy buena durabilidad. A lo que le sumamos un peso muy liviano. En definitiva, lo que Hyperboost propone es un calzado con máximo confort. Uno de estos calzados para llevar durante muchos kilómetros a velocidades crucero. Vas a ver que es un calzado muy alto, que tiene un perfil maximalista. Hay gente que se preocupa por esto porque dice va a ser inestable. Nada que ver, porque la espuma Hyperboost Pro y el formato del calzado te dan muy buena estabilidad, así que no hay que preocuparse por eso. La Run y la Edge, muy similares, con el mismo ADN, las dos para hacer fondos, para hacer rodajes largos, para ir a velocidad crucero, pero la Run, por ejemplo, tiene tecnología Continental, la Edge tiene una capellada un poco más respirable, y otra diferencia es que la Edge tiene 45 milímetros de altura en su media suela, mientras que la Run es un poquitito más baja, levemente más baja. Y también hay una diferencia en el cuello, la Run es más minimalista, mientras que la Edge tiene un poquito más de material que te va a ofrecer un poco más de confort. Boston 13, acá ya cambiamos el perfil, nos metemos en la familia Adizero. Es un calzado pensado para ritmos un poco más rápidos, para 4 minutos 10 por kilómetros a 5 minutos por kilómetro aproximadamente. Vas a encontrar aquí Energy Roads de fibra de vidrio que se comportan de una forma bastante similar a lo que es el carbono. Un calzado pensado para entrenamientos principalmente, pero es Adizero, así que también las puedes usar para el día de la competencia. Muy versátiles, sirven para hacer un entrenamiento de cambios de ritmo, para empezar tranquilos y después ir un poco más rápido. Un calzado que también te va a servir para los fondos, especialmente si son fondos ágiles a estos ritmos que te estoy diciendo, más o menos entre 4:10 y 5 minutos por kilómetro, poco más, poco menos. En la media suela combinamos Lightstrike con Lightstrike Pro. El Lightstrike está por debajo, te va a dar un poco más de firmeza. El Lightstrike Pro lo vas a sentir con el dedo simplemente, te vas a dar cuenta que es mucho más blandito, más confortable, más liviano y más reactivo. Esa reactividad combinada con los Energy Roads de fibra de vidrio van a hacer que sientas que estás flotando en el aire, que estás volando, que estás yendo mucho más rápido. Así que también es un buen calzado para los entrenamientos de velocidad. Para esos días me tocan series. Y por debajo tenemos combinación de materiales Light Traction con Continental para tener mayor agarre y por sobre todas las cosas más durabilidad. Un valor muy buscado en los calzados para entrenamiento, los que vamos a llevarlos muchos kilómetros durante la semana. Evo SL. También dentro de la línea de Adizero, pensada para entrenamientos de velocidad, para rodajes en forma de tempo y en mis entrenamientos favoritos, en donde se destaca más, es en los cambios de ritmo. Un calzado que no tiene placa, con lo cual vas a sentir mucha más versatilidad en el piso, vas a sentir mucho más el piso, no tanta rigidez como por ejemplo en el caso de la Boston 13, en donde tenés placas. Acá te vas a sentir mucho más libre para ritmos aproximados también entre 4 minutos y 4 minutos 50 el kilómetro. Puedes llevarlo un poco más rápido, un poco más lento, se va a aguantar bien, pero para esos ritmos, en esos márgenes, creo que van ideales, están diseñadas para eso. Y en la media suela, material Lightstrike Pro, también una muy buena opción si vas a tener un solo calzado, si no vas a rotar, porque por ser muy versátil te va a permitir su uso tanto en estos entrenamientos variados de cambios de ritmo, de velocidad, por qué no también de algún fondo, y también para los días de carrera. Te va a durar, por supuesto, pero no tanto como otros calzados como una Boston, por ejemplo, que es un calzado más pensado para llevarlo más kilómetros. Adios Pro 4, también dentro de la línea Adizero, pero con toda la tecnología y pensadas para el día de tu carrera, para lograr tu mejor marca personal, para correr a tu máxima velocidad. Vas a sentir
literalmente que rebotás en el piso porque tienen un retorno de energía increíble. Y esto lo logran gracias a la combinación de espuma Lightstrike Pro en la mediasuela y por dentro a Energy Road, pero esta vez de fibra de carbono. Por debajo tenés muy buen agarre con la combinación de suela Continental con Light Traction. Y por arriba una capellada en un material que es muy respirable y que es muy finito, muy liviano, bien minimalista, muy livianas, hechas para volar. Si vas a tener un solo par de zapatillas y las vas a usar para entrenamientos y para carreras, ahí podés elegir entre Hyperboost, Evo SL o Boston, dependiendo de las características que tengas como corredor. Ahora, si vas a usar Adizero Adios Pro 4, lo ideal es que hagas una adaptación en las semanas previas, al menos 2-3 semanas antes de usarlas. Metelas un poco de forma gradual en tus entrenamientos, si no, usa las Boston, que también tienen placa de fibra de vidrio, pero que se comportan similar, para hacer esta adaptación. Ahí está la combinación, la rotación ideal. Y otra duda que surge mucho es cuánto tiempo antes de una carrera tengo que usar mi calzado. Si vos ya estás usando un modelo de calzado determinado, no hay ningún problema en que te lo pongas y salgas a correr, siempre y cuando sea ese mismo modelo al que tu cuerpo ya está acostumbrado. Entonces, si ya usas un calzado, podés ir a la expo el día antes de la carrera, comprarte el mismo modelo y salir a correr sin ningún inconveniente. Eso sí, ten en cuenta que tenés que adaptarte primero vos a ese calzado. Para eso, 2 a 3 semanas corriendo va a ser suficiente. Si estás empezando, priorizá comodidad y constancia. Si ya tenés base, elegí según tu sesión. Y si vas por una marca personal, guardá la opción más agresiva para entrenamientos claves y el día de la carrera. Y ahora contame, ¿vas por tus primeros 21 kilómetros? ¿Buscas más velocidad? ¿O tu marca personal? ¿Con cuál de todas te quedás?